Bueno, el recording. Buenas tardes, lo puedo decir fácilmente. Marcelo, Antonella, Débora, Eduardo y Mireya. Vamos a dar inicio a una de las actividades del Departamento de Humanidades y Arte en el marco de la semana UNIPE virtual. Esta semana es una semana en la que la universidad conversa con sus estudiantes, con profesionales, con el público en general, con sectores del sindicalismo, de la política, de las artes, etc. Lo que vamos a hacer hoy es conversar sobre un texto, entre otras cosas, muy famoso, muy antiguo, pero muy actual, que Marcelo nos va a traer. Pero lo que vamos a escuchar y donde vamos a intervenir es una discusión sobre las formas de pensar el amor en distintas épocas. Una presentación sobre la historicidad del amor, que por su propia historicidad no podemos definir meramente como un sentimiento, un afecto, una mera relación recíproca, sino, y yo creo que es para donde va a ir Marcelo, porque lo conozco, como una forma de interacción que históricamente va modificando su contenido, su forma, su sustancia, su vibración, etc. Marcelo desarrolló para hoy una metodología muy interesante, que es una exposición y una forma de taller y de intervención de los que quieran participar. Creo que es una de las formas más lindas de trabajar en estos espacios. Y a continuación, él les va a dar la palabra para que ustedes se presenten, pero yo quisiera, antes de que les dé la palabra a ustedes, decir 2 o 3 cosas sobre Marcelo para que lo conozcan. Además, él nunca se va a presentar de la manera que lo voy a presentar yo, porque, como recién le decía, es muy franciscano, en el buen sentido del término, si hubiera uno malo. Marcelo, como primera medida, es doctor en filosofía y es investigador del CONICET, es decir, que está en una de las instituciones que ofrece un reconocimiento uno de los reconocimientos más especiales a la trayectoria de la investigación. Para estar en el CONICET hay que trabajar muy duro, y hay que sostener ese trabajo durante muchísimo tiempo. Marcelo es profesor universitario, de trayectoria también en otros momentos del sistema educativo, y en este momento además tiene un papel muy importante en la UNIPE, en nuestra universidad, y va a tener un papel muy importante dentro de muy poco tiempo en 2 carreras, licenciatura y profesorado en filosofía, que están por inaugurarse en nuestra universidad. O sea, Marcelo ya está entrenando, haciendo la pretemporada de Mar del Plata para estas carreras. Por otra parte, además de ocuparse de temas transversales a la historia de la filosofía, la especialidad de Marcelo es la filosofía contemporánea. Y hay 2 puntos de interés que él desarrolla en la UNIPE, yo los señalo de interés porque son interés de nuestro departamento y de nuestra carrera, centrales. Uno es la discusión contemporánea sobre conceptos de otras disciplinas que también ingresan a la filosofía, el estructuralismo, el postestructuralismo, y diversas discusiones alrededor de eso en conversación con otras ciencias sociales. Y en otro sentido, y hay un resultado de su trabajo que se va a consumar dentro de muy poco, la ocupación de Marcelo con la filosofía contemporánea, y en particular un autor dilecto de esta época, que es Gilles Deleuze, un autor muy importante de la tradición francesa. Marcelo está a punto de sacar un libro sobre este autor, y trabaja y escribe sobre estos temas. Entonces no es casual que termine pensando estas problemáticas, porque también le interesa a Badiou, otro de los autores que retoma el tema del amor en la contemporaneidad de una manera muy sustantiva. Como decía antes, y para terminar, es muy difícil. Lo decía un filósofo que seguramente todos conocemos acá. Hola, Anabela. Un filósofo alemán del siglo XIX decía, en un libro muy famoso que se llama La genealogía de la moral, que definir una cosa que tiene historia es imposible. Lo que se puede hacer es narrar la historia de esa cosa, y eso sería un equivalente de la definición. Con el amor pasa lo mismo, porque es una cosa, entre comillas, que tiene historia. ¿Qué es el amor? Y acá hago la lista que seguramente Marcelo va a visitar. ¿Es el eros griego? ¿Es el agape cristiano? ¿Es el amor romántico del siglo XVIII y XIX? ¿Es, y hoy lo estábamos conversando con los compañeros antes de que llegaran, o es la rebeldía del actual feminismo en contra del amor romántico? ¿Es alguna de estas cosas? ¿Es un poco de estas cosas? ¿Es todas estas cosas? ¿O si elegimos una, excluimos a las demás?
Por suerte, yo no tengo que responder estas preguntas, sino que lo va a hacer Marcelo, y ahora le doy la palabra y les agradezco que hayan venido. Bien, bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por la presentación, que me halaga, entre otras cosas, porque sabes de mi sincera admiración por vos desde hace muchos años. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este taller. Recién leía una intervención de Mireia, que dice que es profesora en psicopedagogía y que nos está acompañando desde La Rioja capital. Está muy bueno eso, saludamos, creo, el hecho de que sea realmente federal, ¿no? Este espacio que la universidad construyó para esta semana. Me gustaría, dado que somos pocos, que el resto de los participantes, Débora, Eduardo, Anabela, se tomen un minutito para presentarse, decir específicamente a qué se dedican o qué enseñan o de qué trabajan, y bueno, dónde están, en qué lugar de la nación o de otras se encuentran en este momento. La excusamos a Mireia, que tiene un problema y le cuesta hablar, y si Débora y Eduardo o Anabela quisieran presentarse, obviamente es facultativo, nos encantaría conocerlos con más precisión, conocerlas. Arranco yo si quieren. Dale. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre, voy a habilitar la camarita. Mi nombre es Eduardo Ojeda, estoy en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Soy profesor de filosofía, me desempeño en el nivel secundario, en la universidad también, en UADER, Universidad Autónoma de Entre Ríos, en el colegio, en el histórico colegio de Concepción del Uruguay, justo José de Urquiza. Y bueno, me pareció interesante simplemente la propuesta, así que aquí estoy escuchándolos con mucha atención y un poco preocupado porque tengo clase, dentro de un rato tengo una clase virtual, bueno, tengo que dar clases, así que bueno, pero por lo menos hasta las 4 los voy a poder acompañar. Excelente. Gracias, Eduardo. Débora o Anabela, si quisieran. Bueno, sigo yo, si no hay drama. Por favor. Bueno, no puedo prender la cámara, disculpen. Bueno, soy Débora, yo soy estudiante del profesorado de educación primaria, estoy en el 2º año, y es el primer año que tengo filosofía, y bueno, como dijo el compañero, me pareció súper interesante la propuesta. Además que nos conectemos entre distintas partes del país, súper interesante, y bueno, estoy acá porque me interesa mucho el tema. Débora, vos estás en el profesorado, no escuché bien, de educación primaria. Sí, de educación primaria. ¿En qué universidad? ¿O en Estoy en el Instituto Mariano Fragueiro, en Embalse, Córdoba. Ah, bien, no. Era bastante obvia por la tonada, pero quería que constara en acta. Bienvenida, Débora. Muchas gracias. Anabela, ¿quisieras? Sí, hola, ¿qué tal? Me llamo Anabela y soy estudiante de un profesorado de psicología de un instituto terciario de la capital. Y bueno, la verdad que leí un poco la convocatoria y me pareció interesante, y sobre todo por esto que marcabas, ¿no? Desde qué lugar se puede definir el amor y bueno, el enriquecimiento que hay, según desde dónde se lo defina la respuesta, ¿no? Así que me pareció muy convocante la propuesta. Gracias, Anabela. Le damos la palabra entonces a Marcelo y arrancamos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, colegas, el taller quiere pensar el amor desde la filosofía. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque tiendo a pensar, tengo la impresión de que el amor hoy en día, si uno lo revisa los suplementos culturales, literarios, de distintos diarios, en fin, ha sido objeto de apropiación por parte de miradas desde las ciencias humanas y sociales, desde la sociología, la historia, el psicoanálisis, sin duda la literatura, etc. Pero se le presta un poco menos atención, creo, al menos esa, insisto, es mi impresión, a lo que la filosofía ha dicho, o los filósofos, mejor dicho, de nuestra tradición occidental, por lo menos, han dicho sobre el amor. Y
créanme, bueno, evidentemente Eduardo, que es profesor, lo sabe, pero que son innumerables los filósofos que se han ocupado del amor, ya desde la antigua Grecia. Tendría que nombrar a 50 al menos para hacerle justicia, pero sin duda Platón, a quien ahora nos vamos a referir con mayor detenimiento, luego Aristóteles, Lucrecio, Agustín, Michel de Montaigne, Marsilio Ficino, Spinoza, Rousseau, Schopenhauer, Kierkegaard, etc. Digamos, en muchísimos autores, en algunos de una manera más amplia, sistemática, profunda, en otros quizás un poco más al pasar, encontramos un sinnúmero de reflexiones en torno a la naturaleza del amor, en distintas épocas sin duda de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, la motivación, si ustedes quieren, de este taller tiene que ver con restituir dos miradas filosóficas de dos épocas bien diferentes, como son la Grecia antigua, la antigüedad clásica, y una mucho más contemporánea, ligada quizás más a problemáticas que en aquel momento evidentemente no podían tener lugar, pero que hoy sí, por ejemplo, los sitios de citas, y que hacen que se vaya reformulando, creo, el panorama de las relaciones amorosas, ¿verdad? Entonces, el objetivo que tiene este taller es poder proporcionarles a ustedes algunas perspectivas, insisto, tanto antiguas como contemporáneas, para problematizar y conceptualizar aquello que entendemos que es el amor. La perspectiva más clásica, antigua, a la cual nos vamos a referir ahora en un momento, es la de quizás el libro más famoso de la historia sobre el amor, que es El banquete de Platón. No, créanme que no exagero si les digo que es el libro más famoso sobre el amor que hay en la historia, por lo menos en la tradición filosófica, por muchas razones. Primero, creo que es el libro más leído de Platón. Quizás en nuestro ámbito filosófico, La República pueda competirle, pero en todo caso, para el gran público, digamos, es El banquete el que ha sido más leído, reelaborado, trabajado, y que se lee una y otra vez, y se sigue leyendo desde hace 2500 años. Lo cual lo vuelve sin duda un clásico, uno de esos textos al cual uno le puede echar ácido y que sin embargo va a permanecer igual, y sí, además uno se lleva a preguntar cuántos textos de los que se producen hoy en día se seguirán leyendo en 2500 años, ¿no? Bueno, la cosa es que con el banquete, que es el banquete, voy a hacer alguna referencia muy, muy breve, porque esto no es una clase de filosofía antigua, ni tampoco de filosofía contemporánea, pero en todo caso para que quienes no estén en el tema, no lo ubiquen, puedan efectivamente, de una manera más o menos rápida, aunque sea incompleta o insuficiente, situarse, ¿no? El banquete Platón lo compuso cuando tenía unos 45 años. Esto es, entre los años se calcula 384 y 379 a.C. Es un diálogo del periodo medio o de madurez de Platón, ¿no? Ni es de los primeros, como por ejemplo fue la Apología, ni es de los últimos, de los de vejez, aquellos en los cuales el mismo Platón, digamos, se critica o pone en tela de juicio ciertas teorías o ciertas perspectivas que había presentado antes, ¿no? Es además un texto muy interesante por muchos aspectos. Voy a recortar y enumerar en todo caso algunos, pero el texto inaugura lo que se llama la literatura simposíaca, esto es que transcurre en simposios, porque el título original del texto de hecho es ese, ¿no? El simposio. Lo llamamos el banquete, pero en rigor el grueso de la cuestión, el nudo, ocurre después de que los comensales, que se habían juntado en la casa de uno de ellos, llamado Agatón, y que era un poeta trágico al cual habían premiado la noche anterior, Agatón se junta con 5 o 6 amigos a hacer lo que, permítanme sospechar, más o menos cualquiera de nosotros suele hacer, a saber, comer rico, beber, eventualmente excederse un poco incluso en la bebida, y conversar. Y esta vez van a conversar sobre el amor. Esa es la propuesta que presentan al inicio mismo del diálogo, y que tiene que ver con hablar de Eros. De Eros, que es
y aquí es donde hago una precisión que tenía que ver con una referencia que había hecho Sebastián antes, ¿no? Tenemos que entender que había tres maneras de comprender el amor para los griegos, digámoslo así, o tres conceptos diferentes que nosotros podemos llegar a traducir como amor, ¿no? El primero, y que es el protagonista de este libro y de este pasaje que ahora en un ratito vamos a leer, es Eros. ¿Eros qué es? No es cualquier amor, no es cualquier tipo de amor. Es el amor que viene del deseo apasionado, el amor ligado a la pasión sexual, al goce. Y es un sentimiento que me viene del exterior. Fíjense ustedes que en las representaciones de Eros, o luego Cupido, el equivalente romano, ¿no? Suele ser representado con arco y flecha. Y de hecho la expresión, el flechazo de Cupido, tiene que ver con lo que sentimos cuando vemos a alguien del cual nos enamoramos, ¿no? Es un tipo de amor motivado por los méritos del ser amado, ya sea su belleza, su bondad, su virtud, ¿no? Y es un amor que plantea una relación asimétrica entre el amante y el amado, en términos griegos, entre el erastés y el erómeno, entre aquel que está enamorado, aquel que experimenta el amor, y aquel que es objeto de ese amor. Y traigo esta distinción a la presentación, entre otras cosas porque tiendo a pensar que en nuestra época, probablemente desde hace varios siglos incluso, se ha tendido a difuminar esa asimetría, ese desfasaje, ese desequilibrio que hay entre aquel que... Miren, Thomas Mann, en La muerte en Venecia, dice: el amante era más divino que el amado, porque en aquel alienta el Dios, no en el otro. Es decir, el amante es considerado más divino que el amado justamente por estar habitado, poseído, atravesado por Eros, ¿verdad? Por el dios Eros, que, de acuerdo a algunos discursos del banquete, no va a ser un dios, sino un intermediario, pero, en fin, dejemos eso a un lado ahora. Había otro término que los griegos usaban para referirse al amor, a otro tipo de amor, que es aquel que está inscrito en el propio concepto de filosofía. Suele decirse que la filosofía es el amor o la amistad por la sabiduría, y el término en concreto era filía, que es el amor, pero en el sentido de una amistad, con características heterogéneas a los de Eros. ¿Por qué? Porque es una actividad que nace de mi interior, no provocada o no necesariamente provocada por un objeto exterior. Es un tipo de amor o de amistad que yo siento por familiares, compatriotas, socios, y tiene una connotación de semejanza y de igualdad. Se trata de una relación más bien mutua, recíproca, no ligada al goce, a la pasión, como lo estaba Eros, ¿verdad? Y después hay un tercer término que sería conveniente que tengan en mente, que es el de agape, del cual se deriva incluso el nombre agapito, que significa amado, ¿no? Y que es otro tipo de amor, es un tipo de amor desinteresado. Es, por ejemplo, el término, este agape, que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. Es un amor casi sacrificial, que implica una entrega de sí, y que está dotado de una apertura a lo universal que incluso comprende a los propios enemigos, ¿no? Por lo menos de acuerdo también con ciertas lecturas contemporáneas. Pero, sea como fuere, quiero ir metiéndonos en los pasajes que quiero que leamos, ¿no? Porque hay uno de los discursos sobre Eros en el banquete de Platón, que es quizás el más famoso de todos, que es el de Aristófanes. ¿Por qué es el más famoso de todos? Bueno, les mato la sorpresa, porque es aquel que ha pasado a la cultura popular como el mito de la media naranja, que a veces suele ser conocido también como el mito del andrógino, aunque en realidad el andrógino en sí no es una figura particularmente relevante ni en el discurso ni en el texto en cuanto tal.
Pero bueno, lo que ha hecho la cultura con el texto de Platón es otra cosa que relativamente excede, digamos, al propio Platón, ¿no? Entonces, les decía, es un texto además, el banquete, que les sugiero, los aliento a quienes no lo han frecuentado que lo hagan, es un texto al cual es fácil acceder, excepto por quizás el primer momento en el cual la narración se da de una forma un poquito enredada, pero después es un texto accesible, digo, en cuanto a que, no por simplificarlo desde ya, sino porque no es necesario desacartonarlo. Esto es, al inicio mismo, antes de que se pongan a hablar, Agatón, el anfitrión, y sus amigos, Pausanias dice que tiene un grave problema. ¿Saben cuál es? Que tiene resaca de la noche anterior. Y créanme que no es un invento ni una exageración, efectivamente, si van al texto lo van a encontrar. Y entonces interviene ¿quién? Un médico, claro, Erixímaco, era médico. Como todo médico, prudente, razonable, sobrio, aconseja moderarse en la bebida. El único que no le hace caso es Sócrates, pero parecería, o según cuenta la leyenda, Sócrates tenía una gran resistencia, no solo al alcohol, de modo tal que en su conjunto, digo, deciden beber poco y charlar mucho, ¿no? Por otra parte, no es un diálogo como otros de Platón, en los cuales hay efectivamente un ida y vuelta más o menos inmediato, digamos, sino que aquí hay como una sucesión de monólogos, ¿no? Una sucesión de encomios de discursos que toman por objeto, insisto, Eros. ¿Qué es Eros? ¿Qué es el amor? Y ahí, el que comienza es Fedro, luego viene Pausanias, luego Aristófanes, Agatón, no, perdón, Erixímaco antes de Aristófanes, porque Aristófanes le agarra un hipo, que es otra famosa escena sobre la cual se ha debatido muchísimo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Tanto lío? Y sí, Platón intercala un discurso que debía venir antes, lo pone después a causa del hipo que le había agarrado Aristófanes. Hay mil conjeturas al respecto, pero lo cuento solamente porque en realidad a gente intelectualmente más elevada, digamos, que yo por lo menos, como fueron Jacques Lacan y Alexander Kojève, se dice la anécdota que Lacan estaba leyendo el banquete, cosa que él hace de hecho en el seminario sobre la transferencia. La primera parte de ese seminario está dedicado a leer el banquete de Platón. Se lo comentó a Kojève esto, y Kojève le dijo, hasta que no entiendas el hipo de Aristófanes no vas a entender nada. Bueno, no se sabe si fue un chiste intelectual entre ellos, digamos. Kojève, para quienes no lo conocen, fue uno de los 2 o 3 grandes lectores de Hegel en la Francia del siglo XX, junto con Jean Hippolyte y Val, ¿no? Pero la lectura de Kojève fue efectivamente, marcó las interpretaciones posteriores de Hegel, no solo en Francia. Bueno, entonces, me gustaría que ahora leyéramos este pasaje que es el discurso, les decía, de Aristófanes o el encomio de Aristófanes sobre Eros. La edición que voy a usar del libro, ustedes saben que hay innumerables traducciones y la de Gredos, por ejemplo, es una traducción estándar y evidentemente válida, bien corroborada, ¿no? Como prácticamente, no digo todas, pero muchas en todo caso de las que ha hecho Gredos. Pero en mi caso voy a elegir otra traducción que tiene una o dos ventajas, a mi juicio. Ha sido hecho por una colega nuestra, un poquito más grande, no mucho, que se llama Claudia Márcico, que se dedica a filosofía antigua, enseña en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades también. Y tiene un estudio introductorio muy rico de Lucas Suárez, también colega nuestro y que se ocupa de filosofía antigua en distintas universidades. La traducción, digo, es una traducción al castellano rioplatense, de modo tal que tiene, si ustedes quieren, las ventajas de restituirnos una coloquialidad, o al menos un sentimiento, que no tienen otras traducciones, evidentemente ligadas al español propiamente de España o de México, en fin.
Es una traducción, insisto, hecha en Argentina. Yo tengo una edición que es del 2012, de la editorial 1001, muy chiquita, digamos, chiquita, breve, ¿no? No sé si después ha sido reeditado por otra casa editorial, la verdad es que debería chequearlo eso. Pero en todo caso, y para que no nos falte tiempo para lo que quiero compartir con ustedes, vamos a compartir pantalla. Bien. Sebastián o Antonella, alguien me, como dicen, perdón el lenguaje tan coloquial, alguien me hace la gamba y lee, ¿le gustaría? De Con modo que mucho no sea gusto, yo Marcelo. la única. Sí, sí, yo me encargo. Salvo que Antonella se enoje si lo hago yo porque lo quiere hacer ella, pero no tengo problema en hacerlo. Desde que... Empecemos tal vez, desde acá, Sebastián. Mira, precisamente el bueno, Xímaco. hago una mínima aclaración para los compañeros y compañeras que no necesariamente saben que los numeritos que hay a la derecha son la numeración de una edición muy antigua de Platón, que hizo un señor hace muchísimo tiempo, que se tomaron como criterio de ordenamiento de todas las traducciones también que lo quieran aclarar, porque refieren al texto griego. Entonces, cuando lo miramos en español, en inglés o en ruso, sabemos que es un pasaje que se refiere al correspondiente lugar del texto griego. La página 189, la subdivisión D de esa página 189. Y en este momento está platicando, o mejor dicho, está enunciando Aristófanes, y dice así: precisamente, Erixímaco, dijo Aristófanes, tengo en mente hablar de un modo distinto del que usaron Pausanias y vos, porque me parece que los hombres no perciben en lo más mínimo el poder del amor, ya que si lo percibieran, le dispondrían enormes templos y altares y harían enormes sacrificios, no como ahora que no hay nada de eso para él, aunque debería haberlo por sobre todas las cosas. De hecho, es el más bienhechor de todos los dioses, por ser guardián de los hombres y médico de asuntos cuya cura haría surgir la mayor felicidad para la humanidad. Yo, entonces, voy a tratar de revelarles su poder, y ustedes podrán ser maestros de los demás. Discúlpame, Sebastián, yo por ahí te interrumpo para intercalar alguna que otra perspectiva. En rigor, lo que quería era subrayar una o dos ideas que hay aquí ya en este primer párrafo, que tiene que ver, en primer lugar, con considerar a Eros, al amor, así como está traducido, ¿verdad?, como un dios muy poderoso. Y no solo eso, sino además con una función terapéutica. Es decir, el amor nos cura. El amor nos da, por lo menos desde esta perspectiva, con la cual evidentemente no tenemos por qué estar de acuerdo, ni con esta, ni con la que vamos a trabajar más tarde de Badiou, ¿no? Pero me interesa, en todo caso, focalizar y poner de relieve algunas ideas que creo que pueden ser fuertes a la hora de pensar el amor y de pensar cómo quizás pensamos con cierta automaticidad, venidas, digamos, de nuestra formación, de nuestra cultura, en fin, al amor, ¿no? En este caso, repito, me parece interesante que el amor sea concebido con una función terapéutica, de cura y de traernos felicidad a los seres humanos, ¿no? Seguí nomás, Seba. Muy bien. Primero tienen ustedes que comprender la naturaleza humana y sus afecciones, porque antiguamente nuestra naturaleza no era la misma que ahora, sino distinta. Primero había 3 géneros de hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que se le agregaba también un tercero, que era común a esos 2, del que ahora queda el nombre, pero el género desapareció. En ese entonces había un género andrógino, común en forma y en nombre, a partir de los otros 2, masculino y femenino, mientras que ahora no existe, sino que a lo sumo queda como un nombre insultante. En segundo lugar, la forma de cada hombre era completamente redonda,
con la espalda y los costados de forma circular. Tenía además 4 manos y piernas parejas con las manos, 2 caras sobre un cuello circular totalmente iguales y alrededor de las 2 caras ubicadas en sentidos contrarios había una cabeza única, con 4 orejas, 2 regiones genitales y todo lo demás como se puede imaginar a partir de estos rasgos. Marchaba erguido, el andrógino, aclaro, marchaba erguido, como ahora, en los 2 sentidos que quisiera, y también se impulsaba para correr rápido, como los acróbatas se lanzan en círculo girando con las piernas rectas. Como entonces se apoyaban en 8 miembros, avanzaban rápido y en círculo. Había por esto 3 géneros, y con estos rasgos, porque lo masculino era al principio hijo del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos, de la luna, porque también la luna participa de ambos. De hecho, eran circulares tanto ellos como su marcha, porque eran similares a sus progenitores. Eran entonces su fuerza y su vigor terribles y tenían una enorme soberbia. Precisamente, atacaron a los dioses, y lo que dice Homero sobre Fialtes y Oto, lo dice respecto de ellos, que intentaron tomar por asalto el cielo para atentar contra los dioses. ¿Sigo, Marcelo? Sí, sí, por favor. Entonces Zeus y las demás divinidades anduvieron cavilando lo que tenían que hacerles y estaban desconcertados porque no podían matarlos y, como a los gigantes, destruirles su especie usando el rayo, porque hubiesen destruido los cultos y los templos que les venían de los hombres, ni tampoco soportar sus actos intolerables. Con esfuerzo y tras pensarlo, Zeus afirmó: me parece que hay un artilugio para que haya hombres y terminen con su conducta depravada, volviéndolos más débiles. Ahora voy a cortarlos en 2 a cada uno, dijo, y a la vez que van a ser más débiles, por otro lado, van a ser más útiles para nosotros, porque van a volverse mayores en número. Van a avanzar erguidos en 2 piernas, y si todavía nos parece que cometen actos intolerables y no quieren mantener la paz, insistió, los voy a cortar de nuevo en 2, de manera que van a andar a los saltos en una sola pierna. Después de decir eso, cortó a los hombres en 2 como los que cortan las bayas y se disponen a hacer conservas, o como los que seccionan los huevos con pelos. A quienes terminaba de cortar, le iba ordenando a Apolo que les girara la cara y la mitad del cuello hacia el corte, para que, al ver su propio tajo, cada hombre fuera más ordenado y le mandaba que curara lo demás. Él giraba la cara, y juntando de todos lados la piel sobre lo que ahora llamamos abdomen, como bolsas atadas, los ajustaba haciendo un orificio en el medio de la panza, precisamente lo que llamamos ombligo. Además, alisó las numerosas otras arrugas y modeló los pechos con un instrumento, como los zapateros que alisan las arrugas de los zapatos en la horma, y dejó pocas, las que están alrededor del abdomen mismo y del ombligo, para que sea un recuerdo del antiguo estado. Bien, dame un segundo, Sebastián. Adelante. Bueno, hasta aquí la primera parte, al menos, del mito de Aristófanes, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocían, si habían leído este pasaje, pero en todo caso recupero algunas claves, ¿no? En principio éramos bolas, éramos esferas en nuestra naturaleza humana primigenia. Éramos esferas con 4 manos, 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, etc. Y había 3 géneros: el masculino, el femenino y el andrógino. Por eso decía yo que a veces se lo conoce a este pasaje como el mito del andrógino. En rigor, lo que va a pasar, ahora inmediatamente lo va a decir Aristófanes, es que aquellos que participaban o que formaban parte de la esfera propiamente masculina van a ser homosexuales, van a tener una tendencia homosexual. Aquellos que participaban de una femenina, lesbiana. Y aquellos que participaban de el andrógino, heterosexual. Ahora, la estructura que tiene Aristófanes,
creo que no hice mención, ¿verdad? En cierto apuro que uno tiene por decir muchas cosas, pero sin perder el orden, Aristófanes fue un famoso comediante de la Grecia clásica, que ridiculizó, por ejemplo, a Sócrates en una famosa obra llamada Las nubes, ¿no? Y se esperaba, y de hecho parte de la tradición ha leído este discurso como si fuera un chiste, como si fuera efectivamente cómico, ¿no? Pero tiene una estructura bien trágica. Ahora, a continuación, en lo que venga, van a terminar, me parece, de verlo, pero al menos ya pueden detectar algunos elementos de lo que les hablo, que tienen que ver con qué. Con que estas esferas que representaban la naturaleza primigenia, primitiva, originaria del ser humano, pecaron, si me permiten el término, de soberbia. Se rebelaron frente a los dioses. Hay un exceso ahí, una hibris, diría, atacaron a los dioses. Y entonces, ¿los dioses qué iban a hacer? No iban a tolerar un acto de indisciplina así porque sí. Pero tampoco, el texto lo dice en estas palabras, ¿verdad? Tampoco era negocio para los dioses matarlos, porque no iban a tener quien realizase cultos para ellos. Entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, debilitarlos. Esto es, dividirlos al medio, partirlos por la mitad. El exceso de estas esferas humanas trae aparejada una desgracia, un castigo de los dioses, que consiste, fíjense las imágenes que fue leyendo Sebastián, ¿no? Cortó a los hombres como se cortan las bayas, ¿verdad? O como se seccionan los huevos con pelos. Digamos, hay una serie de imágenes, de metáforas bien ilustrativas, me parece, de la operación divina, ¿sí? E inclusive, fíjense que este mito también, hasta se permite Platón, digamos, explicar por qué tenemos ombligo a partir de este mito. Algo tan banal o tan insignificante, si ustedes quieren, no lo sé, como el ombligo, forma parte también, es una consecuencia, un resultado de esta operación divina contra esas esferas que se habían revelado, que habían atacado a los dioses. También un último comentario antes de seguir. Según algunos helenistas, yo no soy helenista en particular, pero sí puedo decir que según algunos helenistas, este es un mito de origen hindú, en rigor, del cual se apropió o en todo caso restituyó Platón, ¿verdad? Pero bueno, esa es una discusión en todo caso, si quiere, filológica, que sería para otro contexto, ¿no? Eso no estoy quitándole o bajándole el precio de la genialidad del pasaje ni del libro entero de Platón, ¿verdad? Seba, que si querés decir algo, ya no te he tocado permiso yo a vos, ¿no? Pero... No, por favor, no, estoy con mucho interés prestando atención. Después en la conversación, si se me ocurre algo, lo digo. Gracias, Marcelo. Dale. Retomo entonces un poquitito arriba del 191b. Cuando la naturaleza doble fue cortada, deseando cada uno su propia mitad, se unía a ella. Así, enredando las manos y entrelazándose unos con otros, porque deseaban fundirse, morían de hambre y de completa inacción, por no querer hacer nada separado del otro. Así, cuando una de las mitades moría, la otra quedaba abandonada. La que quedaba buscaba otra y se entrelazaba, ya fuera que encontrara una mitad de mujer completa, lo que ahora llamamos mujer, o fuera un varón, y así morían. Como Zeus se apiadó, recurrió a otro artilugio, y les pasó sus zonas genitales hacia adelante, porque hasta entonces las tenían por fuera y engendraban y parían, no unos en otros, sino en la tierra como las cigarras. Se las cambió, así, hacia adelante, y por medio de ellas creó la generación de unos en otros, por medio de lo masculino en lo femenino, para que por eso, en el momento mismo de la unión, si se encontraba un hombre con una mujer, engendrara y viviera la especie, mientras que si en ese momento se encontraba varón con varón, surgiera al menos la satisfacción del contacto.
descansaran, se orientaran al trabajo y se preocuparan del resto de la vida. Desde hace tanto el amor de unos a otros es connatural a los hombres y factor de unión de la antigua naturaleza que intenta ser uno de dos y curar la naturaleza humana. Bien, perdón, se va. Bueno, ¿cómo siguió entonces la historia? Bueno, con que cada mitad, digo, que somos, busca a su otra mitad con la cual era o éramos, ¿no? Hay allí algún elemento que no es un mero detalle, que tiene que ver con el cambio en relación con las zonas genitales incluso, ¿no? que lleva a cabo Zeus para procrear en el caso del masculino con lo femenino, o incluso en los otros casos para, bueno, la satisfacción del contacto. Quiero decir, a mí me sigue impresionando cada vez que releo este y otros pasajes de cierta actualidad, si ustedes quieren, que tiene el texto, ¿no? Y no actualidad en rigor, eso forma parte también de una operación de lectura nuestra, sino más bien me refiero a la cantidad de elementos que se permite Platón poner en el texto, ¿no? Con relación al amor como un fenómeno ciertamente complejo. Pero, en todo caso, quería recuperar de la última oración que leyó Sebastián, otra idea fuerte, creo, del texto, de este pasaje en particular, que es que el amor es algo natural, es connatural a los hombres. Los seres humanos amamos por naturaleza. Y no solo eso, sino que además, y recupera, creo, esa función terapéutica a la cual aludía al comienzo, es un factor de unión de esa antigua naturaleza que quiere hacer uno de dos y curar así la naturaleza humana, ¿no? Nuevamente, Eros como un médico, como alguien que calma y cura nuestras heridas. Seguí, por favor, Seba. Entonces, 191D, un poco más abajo, entonces, cada uno de nosotros es un fragmento de hombre, porque está cortado como los rodaballos, hechos dos de uno. En efecto, siempre busca cada uno su propio fragmento. Entonces, entre los hombres, quienes son porciones del género común, que precisamente se llamaba entonces andrógino, son mujeriegos y la mayoría de los adúlteros surgen de este género. Y a su vez, cuantas mujeres se sienten atraídas por los hombres y tienden al adulterio, surgen de este género. Al contrario, entre las mujeres, cuantas son fracción de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se orientan más a las mujeres. Así, las lesbianas surgen de este género, mientras que cuantos son fracción de varón, persiguen siempre a los varones, y mientras son chicos, dado que son pedacitos de varón, aman a los varones y disfrutan yaciendo y uniéndose con los varones. Realmente son estos los mejores de los niños y muchachos, porque son por naturaleza los más valientes. Sin embargo, dicen algunos que son unos desvergonzados, en lo cual se equivocan, porque no hacen esto por desvergüenza, sino por coraje, valentía y masculinidad, ya que disfrutan con lo similar a ellos. Y hay una gran prueba. Al terminar su formación, solo este tipo de hombres triunfa en los asuntos políticos. Cuando llegan a adultos, sienten atracción por los muchachos y no se preocupan naturalmente por el matrimonio y la procreación, sino que los fuerza la ley. Al contrario, les basta con vivir solteros en mutua compañía. En suma, el hombre así resulta atraído por los muchachos y siente afecto por sus amantes, en disfrute siempre de lo familiar. Una cosita, Seba. Aquí, digamos, si uno tuviese el ánimo de estudiar el texto realmente, no meramente de leerlo y comentarlo algo rápidamente, lo que debería es restituir un gran tema de Grecia antigua, que es el de la homosexualidad y el de la pederastia, ¿sí? Que era una práctica tolerada esta de la atracción por los muchachos, no así de la pedofilia, que estaba condenada. Pero en todo caso, a partir de los 13 años, digamos, se toleraba en ciertas polis, y digo en ciertas polis porque en otras, o mejor dicho, estaba regulado de manera distinta en cada polis, ¿verdad?
que ese muchacho tuviese una suerte de padrino, digámoslo, en términos contemporáneos y hasta anacrónicos, ¿verdad? Que era ese hombre amante o ese enamorado que sentía una atracción por el muchacho y que, insisto, estaba regulado legalmente que así ocurriese, probablemente tenía una función pedagógica, además, el vínculo. En algunas polis no se permitía el contacto erótico, en otras sí, pero uno de los puntos que quería resaltar es que la homosexualidad, particularmente la masculina, no era en absoluto condenada, por lo menos en esta época de la polis ateniense en particular. Era fomentada, por otra parte, porque, como ustedes sabrán, solo los varones participaban de la escena pública, ya sea de la ágora, ya sea de los gimnasios, ya sea de distintos lugares de sociabilidad, ¿no? Y a diferencia de lo que podemos pensar nosotros, o de lo que se piensa desde hace un buen tiempo en nuestra cultura occidental, esa homosexualidad era un sinónimo de virilidad, ¿no? Bueno, creo que quedó claro en esas líneas que leía Sebastián. Vamos que falta poco, se va ahí, y después seguimos. Entonces, ahí en 192C, ¿verdad, Marcelo? sí, por favor. Entonces, cuando se encuentra con su propia mitad, tanto el atraído por los muchachos como cualquier otro, en ese momento se deslumbra de la sorpresa por el afecto, la cercanía y el amor, sin querer, por así decir, separarse unos de otros ni por poco tiempo. Así, los que pasan juntos la vida son esos que ni podrían decir qué quieren conseguir uno del otro, porque a ninguno le parecería que es el contacto del placer sexual, y que por eso cada uno disfruta en unión con el otro con tanto entusiasmo. Al contrario, es evidente que el alma de cada uno desea algo que no puede decir. Gracias, maestro. Aunque adivina lo que quiere y lo plantea oscuramente. Y si cuando están acostados en el mismo lugar se les presentara Hefesto con sus herramientas y les preguntaran, ¿qué es, hombres, lo que quieren conseguir uno de otro? Y si ante su confusión les preguntara de nuevo, ¿acaso desean ustedes unirse al otro lo más posible, de modo que no se alejen uno del otro ni de noche ni de día? Porque si desean eso, quiero fundirlos y fusionarlos en lo mismo, de modo que siendo dos lleguen a ser uno, y mientras vivan, por ser uno solo, vivan en común, y cuando mueran, también allí en el Hades, sean uno en lugar de dos, llegando a una muerte común. Así que miren, si quieren eso, y les basta con alcanzarlo. Al escuchar eso, sabremos que ninguno se negaría ni diría que quiere otra cosa, sino que naturalmente creería que acaba de escuchar eso que deseaba hace tiempo, que uniéndose y juntándose con su amado, de dos lleguen a ser uno. Bien. Bueno, hay una cantidad de ideas aquí que deberíamos tratar más ampliamente, ¿no? No lo digo más eso, pero en todo caso, en primer lugar, algo interesante me parece, y es que el amor termina en una experiencia inefable, indecible, ¿no? Recién leía a Sebastián, el alma de cada uno desea algo que no puede decir. Y en buena medida se ha llamado, o la concepción, digamos, del amor, que me parece muy patente, muy manifiesta en este pasaje, es la del amor fusional, ¿no? Los dos que somos tenemos que volver a ser uno. Fundirnos, fusionarnos. Porque somos fragmentos, símbolos, mitades, seres incompletos que buscamos nuestra otra mitad. Y el amor es este deseo de completitud. El amor es ese factor de unión. Éramos uno, ahora somos dos. Queremos volver, necesitamos volver a ser uno. Ahora, también hay algo paradójico, digamos, en este pasaje, ¿no? Que obviamente dependerá de desde qué perspectiva se lea.
Digo, la paradoja reside en que si volviésemos efectivamente a ser uno, a ser esas esferas con 4 brazos, 4 piernas, etc., no amaríamos. Esas esferas no amaban. Amamos como consecuencia del castigo divino de habernos separado, de habernos dividido al medio, de habernos literalmente partido por la mitad, ¿no? Las esferas no amaban. Amamos nosotros porque sufrimos ese castigo a causa de nuestro exceso frente a los dioses, ¿no? De nuestro ataque frente a los dioses. Pero quiero decir, hay toda una reflexión antropológica aquí en este pasaje, en este discurso, que tiene que ver, por lo pronto, con esto, con considerarnos seres incompletos, mitades, fragmentos, que buscamos nuestra otra mitad. Y el amor es eso, es ese deseo de completitud, esa aspiración a una armonía y a una totalidad perdidas. Que uno, efectivamente, y digo, uno, en rigor, hay una pila de libros que dicen una cosa y otra pila de la biblioteca que dice otra, pero en todo caso hay algunos autores que han leído este pasaje en clave, poniendo el énfasis en el elemento trágico y en decir, bueno, lo que está planteando Aristófanes, es un ideal inalcanzable en cuanto tal, ¿no? No va a ocurrir que yo con mi otra mitad efectivamente volvamos a ser uno. Hay quienes que tienen una lectura un poco más, si ustedes quieren, realista en todo caso, y le conceden mayor importancia a esa posibilidad que creo que algunas líneas permiten, de todos modos, pensar que es, bueno, efectivamente sí, nos vamos a completar y nos vamos a fusionar y fundir, pero ¿cuánto hay de anhelo, de deseo ahí y cuánto hay de realidad efectiva? Porque también hay un misterio que no es aclarado por el texto y que es cómo encontramos a nuestra otra mitad y cómo la reconocemos, ¿no? Hay algo, como decía antes, de lo indecible, de lo imposible de expresar, de lo inefable, ¿no? El alma desea esto que uno no puede decir. ¿Y qué es lo que quiere? Estar con el otro meramente y ser uno, ¿no? Bueno, dale, Seba, que terminamos y después abrimos el juego. Esta es la causa, Sí, 193. esta es la causa. Esta es la causa, que nuestra antigua naturaleza era así y estábamos completos. Lo leo mejor porque la coma no me ayudó. Esta es la causa, que nuestra antigua naturaleza era así y estábamos completos. Entonces, amor es el nombre para el deseo y persecución de la completitud. Respuesta de Platón para Mireya en el chat, que seguramente retomaremos. Entonces, amor es el nombre para el deseo y persecución de la completitud. Así, antes, como digo, éramos uno, mientras que ahora, por esta falta, quedamos separados por el Dios como los arcadios por los lacedemonios. Existe, entonces, el temor de que si no somos ordenados respecto de los dioses, seamos divididos de nuevo y andemos como los que están esculpidos en relieve en los monumentos, partidos por las narices, convertidos en pedacitos de vajilla. Por eso todo hombre debe incitar a respetar en todo el culto a los dioses para evitar escapar de una situación y conseguir la otra con el amor como nuestro guía y comandante. Que nadie haga lo contrario, y hace lo contrario el que es odioso con los dioses, porque si nos volvemos afectuosos y nos reconciliamos con la divinidad, descubriremos y encontraremos a nuestros propios amados, lo cual pocos hombres actuales logran. Y que no me interrumpa Erixímaco para burlarse de mi discurso, como si me estuviera refiriendo a Pausanias y Agatón. En rigor, tal vez ellos resultan ser de este tipo y son ambos varones por naturaleza. Yo digo entonces, respecto de todos los hombres y mujeres, que así nuestra especie llegaría a ser feliz, si lográramos el amor y cada uno encontrara a su propio amado para volver a la antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente es también mejor en el presente estar lo más cerca posible de esto. Es decir, encontrar un amado que concuerde naturalmente con uno en perspectivas. Al celebrar al Dios responsable de esto, estaríamos celebrando con justicia al amor, que en el presente nos beneficia enormemente conduciéndonos a lo propio
y para el porvenir nos proporciona las mayores esperanzas, si es que nosotros le rendimos culto a los dioses. Restableciendo nuestra antigua naturaleza y curándonos, nos hará bienaventurados y felices. Bien, ahí culmina, digamos, él simplemente diciendo, bueno, este es el Ixima con mi discurso, etcétera, ¿verdad? Algo que antes de que me olvide quería compartir, o en todo caso contarles a quienes no sepan, es que los diálogos platónicos, o algunos en todo caso de los diálogos de Platón, eran representados como obras de teatro. En el Imperio Romano lo fueron, y de hecho, más con una referencia mucho más vernácula, hace unos años me enteré que en un teatro en Almagro estaban también representando, haciendo una dramatización, ¿verdad?, del banquete justamente, ¿no? Que es uno de los diálogos que más da para este tipo de cosas. Incluso hay una película que encontré hace poco en YouTube, no recuerdo qué, iba a decir de Rossellini, pero como Rossellini hizo esa sobre Descartes y otra sobre Sócrates, quizás lo esté confundiendo. Bien, había otras perspectivas de banquete a las cuales me hubiera gustado referirme porque son significantes, digo significativas, sustantivas, particularmente las de Sócrates, pero en todo caso, antes de pasar a una lectura más contemporánea y que está metida en un mundo más actual para nosotros, de todos modos, me gustaría conocer si ustedes efectivamente habían leído este pasaje, este mito, si, bueno, ¿qué les surgió, qué piensan de esta concepción del amor que despliega Aristófanes, ¿no? O Platón en boca de Aristófanes, para ser más exactos. Propongo, Marcelo, si Eduardo tiene ganas de participar, porque tenía que dar clase, por ahí él nos quiere decir algo antes de irse. No, hola. Avisé a mis alumnos que me voy a demorar un poquito más, pero comparto aquí con Mireya la pregunta que está haciendo en el chat. Me parece que es interesante la cuestión de la divinidad ahí, y de hacerse odioso a la divinidad. Me parece que eso es un punto interesante del texto. Gracias, Eduardo. En el último pasaje que leyó Sebastián y que yo no comenté, creo, enfatiza Aristófanes, me parece, o profundiza esa matriz trágica a la cual me refería antes, ¿no? Ese exceso frente a los dioses que nos hace caer en desgracia y que se ve reforzada por esta alusión justamente a la necesidad de conservar una piedad hacia los dioses, porque si no nos van a volver a dividir por la mitad. Los dioses van a volver a castigarnos en caso de que no les... de que nos volvamos a rebelar o a atacarlos, en fin, a comportarlos de una manera desmesurada, ¿no? Yo de todos modos no había seguido el chat, recién ahora me estoy poniendo al tanto. Vos, Sebastián, creo que lo seguiste. Sí, Mireya está muy activa, no va a poder participar porque tiene algún problema, porque estuvo en el médico, pero señaló 2 o 3 cuestiones. La primera cuestión es la búsqueda de la mitad. ¿Qué significa eso? Si esa búsqueda es la creación del amor, segunda pregunta. Y tercera pregunta, o tercera constelación de preguntas, a la que se refería también recién Eduardo, es cuando decimos divinidad, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Qué clase de cosa, perdón la palabra, es la divinidad? ¿Cómo es la representación de esa divinidad? Bueno, y dice algo muy lindo al final, que es que había leído el texto, pero no con tanto detenimiento. Ya en sí mismo para mí es un elogio, eso que está ahí. Detenerse ya es un elogio de parte de Mireya, por supuesto, para Marcelo y para este espacio. Eso era más o menos por donde andaba Mireya. A mí se me ocurrió algo que nunca lo había pensado. Digo algo si los demás compañeros y compañeras todavía no se animan, que no lo había percibido hasta este momento, que es que la conexión que se establece entre la piedad hacia los dioses, que es medio raro que aparezca esta palabra porque es la forma más romana de la relación con los dioses y con el pasado, la pietas, que no es la compasión, ¿no? Sino el respeto. ¿Cómo se puede hacer compatible
una relación de cuidado, de temor, de no hacerse demasiado el rastafari con los dioses, al mismo tiempo que se tiene una relación apasionada con lo faltante. ¿Cómo coexisten esas dos fuerzas afectivas en un único punto? Para que el Dios no me parta al medio, tengo que ser muy apasionado y muy atento y muy solícito al buscar lo que me falta. No es que me tengo que paralizar, no es un temor que paraliza, parece ser un temor que me hace activar inmensamente en mi capacidad afectiva. Es una pregunta, lo dije así, pero lo planteo como pregunta. Bueno, con respecto a la referencia a los dioses, aquí quienes intervienen con mayor protagonismo son Zeus y Apolo. Aquello que uno podría llamar la religión griega no es una religión como quizás estemos acostumbrados nosotros en la tradición judeocristiana, no es una religión del libro. No hay un libro sagrado como es nuestro Antiguo Testamento, nuestro Nuevo Testamento. Y entre otras cosas, como ustedes quizás ya hayan podido darse cuenta en el pasaje, ¿no?, que leímos, los dioses griegos, bueno, se comportaban de una manera muy alejada del Dios severo del Antiguo Testamento y del Dios pura bondad del Nuevo Testamento, ¿no? Eran dioses que se enojaban, que se castigaban entre ellos, se vengaban, mataban a sus esposas o a los hijos de sus enemigos, ¿sí? Tenían comportamientos que a nosotros, digo, o a cierta sensibilidad judeocristiana, les sería evidentemente extraña. Por otra parte, con relación a la pregunta esta que planteaba Mirella de si buscándolo creamos el amor, yo creo que no, creo que el amor preexiste y es justamente ese anhelo o ese deseo que tenemos todos, según el relato de Aristófanes, de encontrar esta otra mitad que nos complete. Por eso yo decía, hay una reflexión antropológica aquí de base fuerte, que es considerar a los seres humanos como mitades, como fragmentos, como pedazos que hemos quedado de una unidad primitiva, originaria, de una naturaleza que después fue seccionada, ¿verdad? En todo caso, nuestra actividad, ya va, un segundo, nuestra acción, quiero decir, es el ir a buscar esa otra mitad, ¿no? Y en cuanto la encontramos ocurre esto, que el texto despacha, si ustedes quieren, en unas pocas líneas, ¿no? Lo encontramos y ¿qué queremos? Abrazarnos nada más, digamos, fusionarnos, ser uno, volver a ser uno, esa nostalgia, uso un término que no está en el texto y que me permito casi tangueramente decir nostalgia, de restituir una unidad perdida. Seba. Muy interesantemente, Carolina, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Muy interesantemente, Carolina pone un comentario respecto de la lectura, si se quiere, político-bélica que hacen los dioses respecto de los hombres. Dice que, Carolina, es mejor, si te animás a plantearlo vos, Carolina, para que no sea por chat, sino para que sea lo más parecido a una conversación que se pueda. ¿Te animás? Está complicada. Bueno, lo expongo yo, Carolina. Lo que dice Carolina es que hay como un poder en la completitud. Que los dioses, que no son tontos, como vos decís, Marcelo, y no son tampoco la mera causa del bien, como los llaman los teólogos cristianos, advierten el peligro de la completitud en los mortales. Entonces, visto desde el lado de los dioses, el temor es, o tal vez otra forma de temor, si se quiere, si estoy interpretando ya a Carolina, el temor propio de los dioses es que el completo los desafíe. No sé si está bien planteado. ¿Me escucha? Ahí se escucha, Carolina, dale nomás. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sé que el andrógeno de por sí, por su existencia, ya los desafía, porque no los necesita. Entonces, no necesita de los dioses y ya está completo. Él en el mundo ya está, ya no los necesita, no necesita ni a los dioses ni a los demás. Entonces, no creo que un dios permita esta completitud. Uno aspira y trabaja para construirla en la naturaleza humana, pero un dios no la permitiría. Sobre todo un dios griego. Sí, puede ser, digamos, no está mal lo que marcás, Caro. A mí una de las cosas que quizás me corre un poquito de tu comentario, pero lo retomamos, ¿no? Pero es cuánto ha influido y cuán vigente o cuán actual sigue este ideal de encontrar un otro, una otra, un otro, lo que ustedes quieran, no nos vamos a pelear por eso ahora, que nos complete. ¿Y por qué esa necesidad de completarnos? Bueno, está respondido aquí en el pasaje, ¿no? Necesitamos completarnos porque somos fragmentos, símbolos, seres parciales, incompletos, etc. Hay una explicación, para eso funciona el mito, ¿no? Nos permite explicar una situación actual. Pero digo, ¿cuánto de eso? Yo, brevemente, una referencia nomás. En algunos seminarios que he dado sobre el texto y sobre perspectivas también contemporáneas del amor, les pido a los estudiantes que conecten ciertos discursos con materiales culturales. Materiales culturales me refiero a, desde un tango a una poesía, una novela, una pintura, un film, un material cultural, artístico en sentido amplio, ¿no? Y evidentemente este discurso de Aristófanes con este ideal de un amor fusional gana por lejos en cuanto a la actualidad, la vigencia y la casi omnipresencia que tiene en, bueno, en vastos sectores del arte y de la cultura occidental, por lo menos, insisto, ¿no? Básicamente porque no sabría restituir el pensamiento chino. Entonces, por eso a la que estudiamos y en la cual nos desenvolvemos es esta. Dale, Seba, por favor. Me interesa este comentario más etnográfico tuyo, Marcelo, de cómo ven los que participan en el curso. La pregunta que te quería hacer a propósito de ese comentario es, ¿qué quiere decir ganar por lejos? En el sentido de que a todos les gusta más, a todos les parece el ideal adecuado, o sencillamente es el más conocido y el más trillado, y tal vez el más susceptible de ser criticado con los recursos que provee el pensamiento contemporáneo. ¿Cuál es de las opciones? ¿El más conocido, el más querido, el verdadero, el más conocido por falso y viejo, etcétera? Está buenísima tu pregunta. Yo me refería a que, no tengo ahora la estadística, pero créeme que la gran mayoría o un porcentaje amplio de los estudiantes se ocupan de este discurso y de este ideal del amor y encuentran su validación en una cantidad innumerable de como te decía, poemas, tangos, novelas, películas, pinturas, lo que se te ocurra, ¿sí? Lo que traes, digamos, lo podemos dialogar entre todos. Mi respuesta es simplemente constatar lo que he trabajado como docente. Creo que es, aquí va mi opinión, mi doxa, si querés, creo que es probablemente el ideal más extendido y cierta concepción del amor que ha permeado muy profundamente y se ha prolongado. En el caso de Platón lo que tenemos es evidentemente una formulación literaria y filosófica ejemplar, pero si vos le preguntás a tu vecino kiosquero que no leyó nunca a Platón, si conoce el mito de la media naranja, y bueno, algo te va a poder decir, qué sé yo, o digo, gente sin ninguna formación filosófica o quizás sin intereses intelectuales que pueda decir una jovencita, busco a mi media naranja, ¿no? O sea,
Eso persiste. Podemos explicarlo de distintos ángulos, qué sé yo, habría que intervenir tal vez otras disciplinas para tener otras alternativas, pero dale, sigamos el diálogo, está buenísimo. Retomo, yo ahora me voy a constituir en ventrílocuo de Mireya, porque por suerte Carolina pudo hablar con voz propia. Mireya hace una pregunta que no sé muy bien, Mireya, si la preguntás por alguna experiencia personal que te está quejando, o si te estás refiriendo a la, como diría un mexicano, a la mera superficie del texto. La pregunta de Mireya es, ¿en algún momento llegamos a encontrar esa otra mitad? Sigo, se refería al texto, acá contesta. Encontramos la otra mitad, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Y qué pasa con las infidelidades? Y primera cuestión para vos, Marcelo. Segunda cuestión, Eduardo, tremenda etnografía también de Eduardo, muy interesante para esta conversación. Eduardo dice que los estudiantes, los alumnos suelen decir que prefieren ser amados, el erómenos, como decía al comienzo Marcelo, el erómenos es el que es amado, y el erastés es el que ama, el que se pone en movimiento en busca del otro, la otra o el otro. Eduardo, Hola. ¿nos podés? Ah, mira, también tenemos a Débora. Yo quería pedirle a Eduardo si nos puede hacer un comentario, como dice recién Marcelo, a su etnografía, y si no, le damos la palabra a Débora, que quería decir algo. Si tenés algo para comentarnos, Eduardo. Sí, cómo no, muy brevemente. Cuando trabajamos en el nivel secundario, las categorías de Aristóteles, la categoría acción, la categoría pasión, siempre les pongo como ejemplo, amar, ser amado. Y les hago el juego, les propongo el juego, aprovecho para proponerles el juego de en qué situación se encontrarían mejor o preferirían. Y es notable, me llama la atención, pues desde hace muchos años ya, que doy filosofía en el nivel secundario, casi unánimemente la respuesta es, tanto chicos como chicas, que prefieren sin lugar a dudas ser amados antes que amar, pero es, así es un clamor. La respuesta es clamorosa, digamos, y casi unánime. ¿Alguna hipótesis, Eduardo, de por qué esto es así? Bueno, sí, una hipótesis, ¿no? Nada más que una hipótesis, pero me parece que tiene que ver con una cuestión de, bueno, de que en parte hay que tener en cuenta la edad, ¿no? Son jóvenes, jovencitos, jovencitas, pero se me ocurre que tiene que ver con toda una cuestión que el desafío de constituirse como sujetos, digamos, ¿no? Está ahí está jugando algún papel, y que el lugar de, digamos, de ser objetos, en tanto ser objetos de un determinado amor, le resulta mucho más cómodo, ¿no? Más fácil, más confortable, y en el amar, bueno, encuentran, bueno, como dice la canción de los Redonditos de Ricota, ¿no? El maldito amor que tanto miedo da. Algo de eso también, más que como hipótesis, incluso algunos lo han referenciado, ¿no? Cuando esto entra en discusión, recuerdan esas líneas de la canción. Me aprovecho de lo que decís, Eduardo, para dar una vueltita más, porque esa línea de la canción de los Redonditos de Ricota dice el maldito amor, no el maldito estar amando que tanto miedo da. No dice tengo miedo de ser el erastés, prefiero ser el erómeno. Dice qué miedo que da el amor. No es lo mismo decir qué miedo me da el vínculo, no te estoy obviamente objetando, sino que estoy trayendo un elemento más. No es lo mismo decir me da miedo un vínculo que me da miedo no ser correspondido, que lo que podría uno detectar en el prefiero ser el erómenos, el amado, antes que ser el erastés, porque el erómenos ya tiene la
la pregunta del otro, la inquisición amorosa del otro, y el que, en cambio, el que pide al otro no tiene la respuesta todavía. Entonces diría que ahí hay dos miedos distintos. El miedo de estar en un vínculo que tal vez puede fracasar, versus el miedo de no poder ingresar a un vínculo. No sé si hay algo de eso en tus estudiantes o es toda una fábula que me estoy haciendo yo en este momento. Sí, yo tampoco sabría decirlo con exactitud, ni tengo tan en claro si en otras épocas las respuestas hubieran sido muy diferentes. Esa es quizá otra pregunta, ¿no? Es decir, habría que ver si esto es epocal o no. Pero en todo caso sí es llamativo, y sí aparece cierta cuestión cuando lo charlamos, aparece una cuestión de que, en el sentido de que amar es un riesgo, que uno si ama termina siendo vulnerado, que uno termina siendo traicionado, etcétera, 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 digamos, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, por eso me acordé también de que suelen traer como ejemplo la canción de los Redonditos. Perdón, en un momento Débora me pareció que quería decir algo, no sé si es porque se abrió el micrófono, tenías algo para decir, Débora. Sí, mi pregunta era con respecto a si ese amor se refería más bien a un amante, por así decirlo, una pareja, a la búsqueda de ese amor de pareja, o si se refería más bien a un amor, no sé, maternal tal vez, o paternal, o de hermanos, o simplemente se refería a la pareja, a encontrar mi otra mitad ahí. No, Débora, mirá, no sé si al principio quizás te uniste unos minutos tarde o yo lo dije muy rápido, pero el amor del cual se habla en el banquete y que es al cual nos estamos refiriendo nosotros es eros, no filía, no agape. Agape no lo dije, pero se tradujo al latín, después corregime, Sebastián, como caridad, ¿verdad? Ese es el término, digamos, al cual pasó agape. Pero volviendo, es el amor ligado a la pasión, a lo que nosotros, digamos, creo hoy en día conocemos como erotismo, si ustedes quieren, en un sentido amplio. El amor ligado al goce sexual, a la atracción física, generado por alguien, por un objeto en un sentido amplio, quiero decir, que me despierta ese eros, ese impulso erótico que me hace ir hacia ese objeto, persona, ella, él, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ese es el tipo de amor al cual nos estamos refiriendo hoy en día. El amor por el hijo, por el padre, qué sé yo, es más bien un tipo de filía, ¿no? Es un amor más ligado a la amistad, a cierta reciprocidad, a cierta igualdad. Antes, cuando recién Eduardo comentaba esto del amante y del amado, en realidad amante podríamos decir enamorado. O sea, lo que los griegos tenían muy en claro era este supuesto de no reciprocidad de las relaciones. Había una simetría, ¿no? Es decir, hay alguien que siente eso, ese Dios. Por eso yo al principio leí y no culminé, no leí del todo, no restituí la entera cita de Thomas Mann, que me permito repetir ahora en su totalidad, y ya que están todos presentes ahora. Dice, el amante era más divino que el amado, porque en aquel alienta el Dios, no en el otro. Este pensamiento es quizás el más delicado y el más irónico que se haya producido, y de su fondo brota toda la picardía y la secreta concupiscencia del deseo. Hasta aquí la cita de Thomas Mann de La muerte en Venecia, ¿no? El amante, el enamorado, es aquel que está habitado por Eros, o que ha sido cruzado por la flecha de Cupido, y que va a conquistar, y de hecho de una manera muy material. En muchas polis, digamos, estaba regulado que el amante le ofreciera a su amado, qué sé yo, instrumentos bélicos, o bien para el arado, o ropas, o
en fin, que lo conquistase mediante determinados objetos que estaban, insisto, en algunas polis, no era lo mismo lo que ocurrió en Atenas que en Esparta, etc., estaba esto permitido, ¿no? Esa asimetría entre el activo, el sujeto activo y el objeto pasivo que recibe el amor, de todos modos hay algunas escenas en Banquete donde no digo que se dialectice la relación o que se invierta, pero hay ejemplos como el que trae Fedro de Patroclo y Aquiles, si mal no recuerdo, donde Patroclo es el amante o enamorado y Aquiles el amado, y sin embargo Aquiles vuelve para vengar a Patroclo, ¿no? Y quiero decir, la pasividad del amado tampoco se limita a no hacer absolutamente nada más que esperar el amor del amante, ¿no? Sería una ridiculez, una vulgarización esa. Estaba Eduardo, creo que por decir algo. No, me parece que sería interesante ver cómo se ubica Sócrates, ¿no? en esta asimetría. ¿Cuál es el lugar de Sócrates en esta asimetría? Me parece que ahí hay un tema interesante, ¿no? Mira, ya estoy viendo que por el tiempo no voy a poder trabajar todo lo que quería trabajar con ustedes. Entre otras cosas, quería restituir algunas perspectivas del discurso de Sócrates, que es sumamente interesante, entre otras razones porque Sócrates, en realidad, repone el discurso de una mujer, de una sacerdotisa de Mantinea, de Diotima. Él se presta a eso, ¿verdad? Repone el discurso o lo que le enseñó acerca del amor esta sacerdotisa. Y el discurso de Sócrates, o de Diotima Sócrates, es extremadamente interesante ya desde el momento en que Sócrates refuta al anterior disertante que había sido Agatón, ¿no? Por varias razones, digamos. En primer lugar, porque Sócrates claramente instala el modelo de la carencia para pensar el amor. Cuando digo modelo de la carencia me refiero a que, literalmente, y cito un pasaje, dice Sócrates, este y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no tiene a su disposición y no está presente, lo que no posee, lo que él no es y de lo que está falto. ¿No son estas más o menos las cosas de las que hay deseo y amor? Y en cierto sentido uno podría remontar esta asociación entre el amor y la falta o la carencia al propio discurso de Aristófanes, ¿no? Me falta la otra mitad, carezco de esta otra mitad que me complete. Como ustedes sabrán o sospecharán, el psicoanálisis se hizo un festín con este nexo entre el deseo o el amor y la carencia. Sebastián, ¿querés decir algo? Te veo ahí inquieto. No, claro que efectivamente es como un regalo preparado exclusivamente para que lo reciba el psicoanálisis. Yo tenía una pregunta para hacerte, Marcelo, en esta línea, que es, vos señalabas como una especie de parecido de familia entre la posición de la carencia y la posición, digamos, entre comillas, como aclaraste vos que no había que llamarlo así, de la androginia. Pregunto, ¿la carencia es una forma de relación amorosa donde la tensión asimétrica erastés erómenos se queda nivelada? ¿O en la carencia también hay asimetría, como en la figura de la androginia? Es una gran pregunta. ¿Cuál es tu hipótesis? No, yo la verdad que no la tengo, es simplemente por escucharte y por participar acá, porque es cierto, lo que vos señalabas antes es muy importante, porque si no, no se entiende. Creo yo, no se entiende el pasaje en el mundo griego del amor al deseo y del deseo erótico sin la simetría. Por eso está el momento tan agonal ligado al amor, que es el amor erótico y que por ende es el amor de los desparejos. Por eso tu aclaración
sobre Patroclo y Aquiles en la Ilíada, que es otro libro glorioso que nunca está de más leer. Uno amaba al otro, pero el que era amado lo fue a vengar. Entonces, ahí se conmueve un poco la asimetría, como vos decís. La pregunta sería, ¿ser carente es una forma, por el hecho de que todos, según esta hipótesis, seríamos carentes, es una forma de homogeneizar la asimetría y transformarnos a todos en equivalentes en cuanto carentes? Como problema. Sí, Es como está una forma de buenísimo. la democracia, lo de Sócrates, la democracia de la carencia. Claro, bueno, si vos recordás justamente en la refutación de Sócrates a Agatón, Agatón comienza diciendo, les cuento muy brevemente, Eros es el dios más bello, más bueno, más lindo, más etcétera, etcétera, etcétera. Es un discurso el de Agatón empalagoso. Reléanlo si no me creen, pero para mi juicio por lo menos es así. No le entra una bala, digamos, al discurso de Agatón sobre Eros. Pero ¿qué pasa? Sócrates parte de la base de que uno desea y ama, ahí hay un deslizamiento de uno al otro, porque no son los mismos términos griegos, no obstante hay otros diálogos de Platón muy cercanos, como el Fedón y algunos otros, Lisias también, en los cuales esto está también tematizado en casi los mismos términos, ¿no? Digamos, uno desea o ama, por definición para Sócrates, aquello de lo cual carece, aquello, como decía antes, o como leía antes, ¿no? Aquello que no está presente, lo que no posee, lo que no es él, aquello de lo que está falto. Incluso Sócrates en un momento de esa refutación se hace una especie como de autoobjeción, o mejor dicho, trae un contraargumento, ¿no? Y dice, bueno, ustedes me dirán, yo quiero seguir teniendo buena salud y qué sé yo, y tener mi auto, tener mi computadora y mi mate, y no me faltan, lo tengo acá, el mate y la pantalla, y qué sé yo. Dice, bueno, no, en rigor lo que ustedes quieren es que eso siga ocurriendo en el futuro, que por definición no lo tienen, no lo poseen, les falta. O sea, de una forma u otra Sócrates la gana, ya sabemos, ¿no? Por lo menos esta gran mayoría de discursos, de diálogos, digo, por las buenas o por las malas. Entonces, por eso decía, hay un modelo de carencia a la hora de pensar el amor, el deseo, que quizás nos iguale, porque también hay un término que vos tuviste así de usar, y es que en Sócrates hay, en su discurso, el amor funciona como un germen de universalidad. El amor para Sócrates nos eleva, o nos puede elevar en todo caso, en la medida que nos conduce, dice, de un cuerpo bello a pensar o a captar la belleza en los cuerpos, y de allí a captar la belleza de las normas con las cuales convive la gente en una polis determinada, y de allí a poder aprender la belleza del conocimiento, y por último al absoluto, a la idea de belleza, a lo bello en sí, ¿no? Que es universalmente bello, etcétera, etcétera. No voy a reponer la teoría de la ciudad de Platón, digamos, ustedes supongo que algún bagaje tienen, tampoco es... pero hay otras también perspectivas interesantes en Sócrates que tienen que ver con esto, con que el amor para Sócrates está ligado sí o sí a la trascendencia. De dos maneras. Por un lado, a la procreación. Sócrates dice, la naturaleza mortal quiere ser inmortal, pero solo puede serlo por medio de la procreación, porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Esto que Schopenhauer después va a condenar fuertemente porque le parece una aberración en la medida en que perpetúa esta especie humana espantosa, horrible, sufriente. Por otro lado también el amor se da como trascendencia por el ansia de querer instalar el inmortal renombre, dice Sócrates, ¿no? O sea, no solo por medio de la descendencia, de los hijos, etcétera, sino también por legar efectivamente una obra, un algo que perpetúe, que
que nos dé un acceso a lo infinito siendo nosotros finitos, a lo inmortal siendo nosotros esencialmente mortales, ¿no? Pero también, nuevamente, ¿por qué deseamos la inmortalidad? Porque no la tenemos, porque no lo somos, porque somos mortales, finitos, limitados, nos vamos a morir, etc. Y en ese punto, Marcelo, todo lo que acabas de decir conduce a la posibilidad de pensar que lo que está haciendo Sócrates es deserotizar un poco el eros, desafectarlo y transfigurarlo en una fuerza que tiene una relación no necesariamente patética con su objeto. De hecho, para Sócrates, Eros no es un dios, es un daimon, Claro, un intermediario entre los dioses y los hombres, ¿no? sí, ya con el digamos, el descenso del estatuto que tiene Eros, más para una forma del pensamiento como el pensamiento griego, podríamos tener una pista de la operación intelectual que está haciendo Sócrates. Ya cuando anuncia que es un daimon, le está bajando mucho el precio al arrebato que el dios puede producir en el humano en relación con su amante. Lo atempera, pero lo sostiene también, no es que desaparezca, estoy hipotetizando, no es que vaya a desaparecer la intensidad, sino que se modula de otra manera esa intensidad en relación con el objeto. Pero aparentemente siempre es una tensión, una pulsación, ya que estamos, una pulsión que conecta de una manera muy particular con un objeto que no es solamente una persona, en el caso de Sócrates. Exacto. Ahí hay una pista también. Yo, si a ustedes les parece, digamos, me gustaría como hacer una especie de, no digo vuelta de página porque no es en absoluto así, pero no me gustaría dejar de leer o de comentar algunos pasajes que había seleccionado de perspectivas contemporáneas sobre el amor. Evidentemente, como ustedes bien sospechan, como bien saben, como se dan cuenta, es inagotable el banquete, y eso que hemos leído unos pasajes rápidamente y con comentarios bastante a sobrevuelo, pero si quieren comentar algo más respecto al texto, los escuchamos, y si no, aunque sea este ratito que tenemos, quería destinarlo a presentarles alguna perspectiva de Badiou. No, yo un comentario simplemente que me parece algo interesante por allí para profundizar, no ahora, pero por ahí para quedarse pensando, es la cuestión esta de la trascendencia que decías recién, Marcelo. Por ejemplo, con relación a los hijos, ¿no? Porque, bueno, allí entramos en otra dimensión del amor, ¿no? Que tiene más que ver con la filia, seguramente, en términos griegos, pero donde también aparece una asimetría, ¿no? Porque claramente el padre o la madre en todo caso trasciende en el hijo, pero el hijo no vive de la misma manera esa relación de amor, ¿no? Ahí también hay una clara asimetría, ¿no? Por lo menos es llamativo. Vuelve a aparecer la asimetría. Aquí en orden a una trascendencia. Nada de eso simplemente. Y de alguna manera, quizá también, para pensar la relación con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, ¿no? La idea de marcas que podemos dejar en ellos, ¿no? La relación amorosa que podemos establecer con nuestros estudiantes, ¿no? El tipo de vínculo que se establece ahí, uno también quizá pretende dejar alguna marca, ¿no? En ellos, ¿no? Nuestras enseñanzas, para pensarlo también, ¿no? Con relación a la trascendencia que acabas de mencionar. Eso nada. Gracias, Eduardo. Gracias por los comentarios, Eduardo, me parece muy interesante. Se me ocurría, digamos, que si hay algo que también, si me permite generalizar, los griegos, ¿verdad?
creo que tenían también en claro, es que no hay paideia sin eros, sea como fuere que se module esa relación históricamente situada y compleja, ¿no? Bueno. Vamos con Badiou. Marcelo, ¿querés que lea nuevamente o lo querés leer vos? No, sí, ahora ya lo estoy compartiendo. Muy rápidamente los pongo en consideración, digamos. Alain Badiou es un filósofo francés contemporáneo, uno de los más importantes, significativos, quiero decir. Es un señor ya de 84 años, ha venido muchas veces a Argentina. Además de libros de filosofía, escribió obras de teatro, por ejemplo, entre otras cosas. Ha sido militante político. Bueno, tiene una producción filosófica respetable, considerable. Ha hecho cosas extrañas como reescribir la República de Platón, por ejemplo. No tenía mucho que hacer y se dedicó a eso, parece, en París. Quería traer algunas perspectivas de un texto que les recomiendo en caso de que les interesen estos temas, un texto breve y accesible que en rigor es una entrevista que ha sido traducida por como elogio del amor, y que es, tiene una frase de Rimbaud allí, a la cual va a volver Badiou, que dice: el amor está por reinventar, ya se sabe. Es un texto que data del 2008, en rigor la charla, ¿no?, que dio origen al texto, y seleccioné varios pasajes. Una pregunta antes de empezar, Seba, Antonella, ¿tenemos que cortar en punto a las 5 o podemos extendernos 15 minutos, 10, 20, algo? Me parece que no nos podemos extender porque a continuación siempre hay actividades, pero no sé si en este aula en particular, por ahí Antonella nos puede ayudar, si está disponible, porque recién la habían llamado, Antonella, por un asunto. Bueno, no, yo para saber cómo, digamos, cuántos pasajes de aquí podemos llegar a leer. En todo caso, lo que me gustaría decir de este texto y de Badiou, de este texto en particular, es que, como ustedes van a ver, tiene que ver con problemáticas actuales, contemporáneas, de nuestras sociedades hipertecnologizadas, y donde hay un diagnóstico de Badiou, que podemos discutir, debatir, con el cual estar o no de acuerdo, etc., y una propuesta. Me interesaba o me gustaría poder reparar en estos dos ejes, ¿no?, el diagnóstico y en su propuesta o en su concepción, digamos, del amor. Seba, te escuchamos. ¿Puedes leerlo subrayado, París? París ha sido cubierto de carteles de la página web de encuentros Mythic, carteles cuyos títulos me han interpelado. Puedo citar un cierto número de eslóganes de esta campaña publicitaria. El primero dice, y se trata de la tergiversación de una cita de teatro: encuentre el amor sin el azar. Y luego hay otra: se puede estar enamorado sin caer enamorado. Así pues, nada de caída, ¿no es eso? Y después también está el de: usted puede perfectamente estar enamorado sin sufrir. Y todo ello gracias a la página de encuentros Mythic, que nos propone, la expresión me pareció absolutamente notable, un coaching amoroso. Tendremos pues un entrenador que va a prepararnos para afrontar la prueba. Pienso que esta propaganda publicitaria depende de una concepción securitaria del amor. Es el amor asegurado a todo riesgo. Usted tendrá el amor, pero como un asunto tan bien calculado, habrá seleccionado tan bien a su compañero clicando en internet. Evidentemente tendrá su foto, sus gustos en detalle, su fecha de nacimiento, su signo astrológico, etc., que al término de esta inmensa combinación usted podrá decir: ahora ya, con todo esto no puede fallar. Después de todo esto va a funcionar. Ahora ya no hay ningún riesgo. Y eso es propaganda, es teniendo interés como la publicidad se hace en ese registro. Ahora bien, obviamente yo estoy convencido de que el amor, en tanto que es un gusto colectivo, en tanto que es para casi todo el mundo la cosa que da a la vida intensidad y significación, yo pienso que el amor, en la existencia, no puede ser ese don que se hace a la ausencia total de riesgos. Me parece un poco como la propaganda por la guerra cero muertos que en algún momento hizo el ejército norteamericano. Bien. ¿Seguís un cachito?
Y ahora Adelante. comentamos La guerra, 0 muertos, el amor, 0 riesgos, nada de azar, nada de encuentro. Ahí es donde yo veo, con los medios de una propaganda general, una primera amenaza sobre el amor, que yo llamaría la amenaza securitaria. Después de todo, no está lejos de ser un matrimonio acordado o arreglado. No lo es en nombre del orden familiar, mediante padres despóticos, sino en nombre de la seguridad personal, mediante un acuerdo previo que evita todo azar, todo encuentro, y finalmente toda poesía existencial en nombre de la categoría fundamental de la ausencia de riesgos. Y después, la segunda amenaza que pesa sobre el amor es la de denegarle toda importancia. La contrapartida de esta amenaza securitaria no es más que una variante del hedonismo generalizado, una variante de las figuras del goce. Se trata así de evitar cualquier prueba inmediata y profunda de la alteridad, donde el amor se teje. Añadamos por lo mismo, y no pudiéndose nunca eliminar el riesgo para lo bueno, la propaganda de Mittig, como la de los ejércitos imperiales, consiste en decir que el riesgo será para los otros. Si está usted bien preparado para el amor, según los cánones de la seguridad moderna, sabrá usted mandar a paseo al otro, que no está conforme con su confort de usted. Si él sufre, es asunto suyo, ¿no es eso? Es que él no está en la modernidad. Sucede de la misma manera... Vamos a interrumpir porque si no, no vamos a llegar a tiempo, digamos. Perdóname, Seba, gracias. Sí, tranquilo. En todo caso, lo que quería traer era esto, ¿no? Hay un diagnóstico que presenta Badiou, en esta lectura rápida ya se habrán podido dar cuenta, que él llama la amenaza securitaria sobre el amor. Que es esta que tiene que ver con que nos venden, usa la idea de la propaganda, etcétera, ¿no? Un amor 0 riesgos, cuya analogía, más o menos afortunada, no lo sé, es la de la guerra 0 muertos, ¿no? O sea, un amor sin riesgos, sin azar, un amor seguro, confortable, consumista. Y frente a esta seguridad y esta comodidad, es que él propone y hace sentir su voz en el sentido de que tiene que haber una reinvención del azar, de la aventura, del encuentro, frente a este conjunto de comodidades y de confort bien modernos que asegurarían, ¿no? El amor con la otra persona. Porque, por otro lado, hay, a ver, esperen que ahora me perdí, pero quería en todo caso complementarlo con la lectura que él hace de las concepciones filosóficas en la tradición filosófica, quiero valga la redundancia, ¿no? Podés leer esta y retomamos. Discierno 3, está hablando, al perder la pregunta, en las concepciones filosóficas contradictorias. Hay 3 concepciones filosóficas muy contradictorias. Discierno 3 principalmente. Primero, la concepción romántica, que se concentra en el éxtasis del encuentro. Después, y nosotros hemos hablado un poco de ella a propósito del sitio de encuentros Mittig, la concepción que se podría llamar comercial o jurídica, según la cual el amor sería finalmente un contrato. Un contrato de 2 individuos libres que declaran que se aman, pero prestando atención a la igualdad de la relación, al sistema de ventajas recíprocas, etc. Igualmente hay una concepción escéptica, que hace del amor una ilusión. Lo que yo intento decir en mi propia filosofía es que el amor no se reduce a ninguna de estas tentativas, y que es una construcción de verdad. Una construcción de verdad, perdón la aclaración, Marcelo, me tomo la libertad de aclarar que una construcción de verdad no es adverbial. No está diciendo, es en verdad una construcción. Lo que está diciendo Badiou es que es una forma de construir la verdad, el amor. Y uno se preguntaría, ¿verdad sobre qué? Pues bien, verdad sobre un punto muy particular, a saber, ¿qué es lo que se experimenta a partir de lo 2 y no de lo 1? ¿Qué es el mundo examinado, practicado y vivido a partir de la diferencia y no de la identidad? Yo pienso que el amor es eso, es el proyecto, que incluye naturalmente el deseo sexual y sus pruebas, que incluye el nacimiento de un niño, pero que incluye igualmente otras 1000 cosas, a decir verdad, no importa qué, a partir del momento en que se trata de vivir una prueba desde el punto de vista de la diferencia. Bien, y en este pasaje que leyó Sebastián, creo que uno puede trazar un arco, evidentemente,
algo abrupto, pero con relación al ideal del amor fusional que estaba presente en el discurso de Aristófanes. ¿Por qué? Porque para Badiou, efectivamente, lo que hay en principio en un amor es un dos. Él, de hecho, dice lo dos, lo uno, ¿no? Digamos, se refiere en esos términos. Hay un dos. Hay un encuentro que tiene el carácter de acontecimiento, esto es que está ligado a cierta sorpresa, a cierta disrupción en el orden normal de las cosas. Y a partir de ese encuentro entre esos dos, o entre ese dos, se puede dar, en caso de que haya amor, una construcción duradera. Que no es duradera no significa que se extiende en el tiempo 50 años, sino que va a decir en otro pasaje, que no vamos a leer por falta de tiempo, que el amor inventa una nueva manera de durar en la vida. Nos hace experimentar la duración de una manera diferente, ¿no? Y de lo que se trata de despojar Badiou es efectivamente de ese ideal fusional, del decir vamos a volver a ser uno. No, vamos a seguir siendo dos. Y justamente el amor es esta construcción a partir de una alteridad y esta experiencia con el diferente o con la diferencia. En algún lugar usa el término que es un oxímoron, una diferencia idéntica, para referirse a una situación en la cual mi amada y yo vemos un mismo paisaje, experimentamos el mundo desde una alteridad, pero que a la vez es el mismo mundo. Bueno, en fin. Entonces, abrupta y violentamente hicimos 2500 años hacia adelante, ¿no? Y hacia adelante. No sé si hacia adelante, o hacia atrás o hacia dónde. Pero salteamos 2500 años y de Platón nos fuimos a Badiou. También con el ánimo como docente de compartir un texto que me parece interesante con perspectivas que creo que podrían dar para la discusión desde otros ángulos, ¿no? Me interesa, Seba, tus apreciaciones. No, primero, para cerrar, porque probablemente después tengamos otro conjunto de personas que van a venir a conversar, varias cosas. En primer lugar, un agradecimiento a Marcelo por la riqueza de lo que trae y por la disposición y la forma de conversación que siempre pone en obra. Incluso con este dispositivo, incluso sin cámara, es como si hubiésemos estado charlando entre amigos, así que muchísimas gracias, Marcelo, por las dos dimensiones, por la camaradería y el rigor. Muchas gracias a los participantes, las participantes, gracias por la conversación en paralelo del chat, pero también la conversación aquí. Y me atrevo a predecir algo, si es que Marcelo me hace caso. Si me hace caso va a ser una predicción, y si no va a ser una cosa más que dije falsa, como tantas que dije. Tal vez en el próximo encuentro, que va a ser en febrero, Marcelo pueda retomar donde dejó. Es decir, tal vez lo que se pueda presentar la próxima vez es cómo ven a Platón los contemporáneos, o sencillamente cómo ven los contemporáneos a los contemporáneos en lo que se refiere a las cosas del amor. Con esto terminamos, agradecemos para todos lados la participación y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias por asistir, Sebastián, gracias por todo, por tu moderación, tus comentarios. El tiempo es tirano y ese tipo de cosas que se dicen en esta ocasión es absolutamente cierta, ¿no? Es una pena porque creo que es un texto y son perspectivas jugosas intelectualmente como para pensar. En todo caso, uno de los objetivos que tenía yo en el taller era mostrarles que en la tradición filosófica, tanto en la antigüedad como luego en el medioevo y en la modernidad y en el siglo XVIII y el XIX y y en el siglo XX y ahora mismo, hace unos pocos años, hay filósofos que están tratando de pensar el amor, de captar algo de cómo se da en nuestras sociedades a la luz de tal vez nuevas relaciones, nuevas maneras de
de tramitarse el fenómeno amoroso, ¿no? Gracias a todos y ojalá que les haya servido para seguir pensando y eventualmente releer estos y otros textos que hay sobre el tema, ¿no? Adiós. Adiós.